Bueno, Guardión, hoy tenemos con nosotros a Rosa Pérez y a Robert Álvarez, que son cofundadores de una startup que se llama Gaptime. Bueno, los dos son programadores y la startup se dedica en el sentido amplio de la ciberseguridad, aunque ellos están muy centrados en un ámbito muy concreto. Lo mejor es que nos lo expliquen ellos, porque si no, ya sabéis que acabaré equivocándome. Así que cualquiera de los dos, si queréis, nos explicáis qué es Gaptime. Bueno, me aventuro, Rosa, si no Dale, quieres. dale. Bueno, el Captain es una iniciativa que básicamente lo que pretende es proteger a niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos de Internet, redes sociales y móviles. Y esto es porque la irrupción de la tecnología en nuestra sociedad ha provocado, nosotros solemos decir que por primera vez en la historia, padres, madres y educadores no estén capacitados para acompañar a los chavales en el ámbito digital. Nosotros consideramos que es básico proveerles de entornos ciberseguros, de prevención y competencia digital, o sea, los conocimientos necesarios para poder hacer un uso de la tecnología y tecnología para poder supervisar la actividad de los chavales y regular el uso, ¿no? Y ese es el objetivo y la misión de Gaptime que nos hemos encomendado a nosotros mismos. ¿Algún añadido, Rosa? Nada, No, perfecto. lo has explicado perfecto. Ha estado bien, muy Muy bien bien. explicado. Vamos a diseccionar lo que ha dicho, si os parece. Riesgos. ¿Qué riesgos son los más importantes que se perciben para los niños y los adolescentes? Pues mira, nosotros decimos que los riesgos, aparte que hay muchos, van un poco definidos por el uso que hacen ellos de la tecnología. Cada edad, en base al uso que hacen de la tecnología, tiene unos riesgos. Entonces, si empezamos desde pequeñitos, cuando les damos el primer dispositivo móvil o les damos la tablet en casa, pues empiezan a navegar por Internet, generalmente utilizan YouTube y este tipo de herramientas, pues ahí los primeros riesgos que tenemos son que pueden acceder a contenido que igual no es adecuado a su edad. Un poquito más mayores, pues ya empiezan a tener su dispositivo propio, en este caso empiezan a publicar o tener los primeros accesos a las redes sociales, tienen problemas o pueden aparecer riesgos de contacto con gente desconocida, empiezan a publicar también imágenes que pueden ser más o menos comprometedoras, comparten datos personales, pueden aparecer primeros casos de sexting cuando son un poquito más mayores y comparten fotografías o vídeos. Un poquito, esos son los riesgos. En el ámbito escolar aparecen muchos casos de bullying. Rosa, ¿el sexting qué es? Para que todo el mundo lo entienda. Sí, pues el sexting es compartir fotos o vídeos con contenidos más o menos sexuales. Generalmente en los adolescentes suele pasar, ¿no?, que empiezan a tener las primeras relaciones entre ellos. Te paso una fotografía mía pensando que esa relación que tenemos la vamos a mantener por siempre, ¿no? Y no se puede utilizar esa fotografía con otros fines y al final esa fotografía pues puede derivar en lo que se llama otros riesgos de extorsión, ¿no? Que nos aprovechen esa fotografía para hacernos chantaje o este tipo de cosas. Muy bien. Entonces esto, claro, con la edad se va complicando, ¿no? Es lo que has querido Claro, decir. en función de cómo vayan utilizando, se va complicando. Ahora está apareciendo bastante el tema de las adicciones sin sustancia, ¿no? Las ciberadicciones. Cada vez pasan más tiempo utilizando la tecnología y además con los meses de los que venimos del coronavirus, en los que los tiempos de conexión se han disparado, ¿no? Parece que no teníamos otra cosa que hacer y estábamos todos los días pendientes del móvil, redes sociales, videojuegos. Bueno, pues eso es otra cosa que ha cambiado en los últimos meses, ¿no? Antes, pues sí, teníamos estas adicciones, pero al tener, sobre todo los menores, pues un horario en clase, unos horarios después, tenían ciertos límites, igual más o menos, que nos iba llevando. Esas cosas ahora, pues estamos empezando a volver a recuperar un poquito a poco la rutina, pero bueno, esas cosas se han presentado sobre todo en estos últimos tiempos. ¿Se les forma a los niños hoy en día para evitar esto o para hacer frente a estos riesgos? Pues mira, si hablas con las familias... Yo cuando era crío, pues a mí me decían que no debía hablar con desconocidos,
que no debía pues, ir solo por sitios raros, ¿no? Ese tipo de cosas a todos yo creo que nos han entrenado, ¿no? Desde niños para no hacerlo. Pero en las redes ¿también se les entrena o eso no? Realmente, como es nuevo, todavía los padres no están preparados, los educadores tampoco. ¿Cuál es la realidad? Pues mira, por lo que vemos en los talleres que nosotros organizamos, vemos por un lado, si hablas con los menores, te dicen que a ellos no les hace falta esa formación, porque ellos ya saben. Son los que más saben, les preguntas si saben cuánto saben tus profesores o tus padres, da igual, yo sé más, ¿no? Entonces ellos tienen esa sensación de que ellos ya saben utilizar la tecnología. Cuando hablamos con las familias pasa también eso, ¿no? Dicen, ¿yo qué les voy a enseñar yo a mis hijos? Y nosotros al final lo que les decimos es, pues enséñales un poquito de sentido común y de, como tú decías, las normas que les estás poniendo, los valores que les estás transmitiendo en tu día a día y que se los has ido transmitiendo desde que han nacido, que es parte de la educación que tú le estás dando, llévalos simplemente al mundo digital. No hace falta que conozcas cómo funciona un móvil o lo que es una IP, que sí, también, ¿no? Pero esa parte más práctica, digamos, más de cacharrería, que digo yo siempre, eso se puede aprender. La parte que tú les tienes que enseñar es tus valores y ese tipo de cosas, ¿no? Pues si tú les estás diciendo que tienen que tener respeto con la gente en su vida normal, digamos, cuando pasen al mundo online es exactamente lo mismo. Si les dices que no hables con desconocidos, es lo mismo. El problema es que muchas veces el concepto es diferente, ¿no? Un desconocido para ellos en su día a día es diferente a que un desconocido online, ¿no? Un amigo de mi amigo online realmente no es un desconocido. Entonces ahí es donde empiezan estos problemas. Pero bueno, muchas veces no se da tanta formación las familias por parte de miedo, ¿no? Es que no conozco tanto o no controlo tanto estos temas. O sea, que se confunde el conocimiento tecnológico con el conocimiento de eso que has llamado tu sentido común, ¿no? Para mí sí. Que no tiene por qué estar relacionado. Bueno, hay una relación, pero no son cosas distintas, pero que se confunden por lo que has dicho, ¿verdad? Claro, son cosas totalmente diferentes y se confunden. O sea, tú evidentemente, no sé, un caso, cuando te enfrentas en Internet a algún tipo de intento de estafa, ¿no? Pues es probable que te engañen porque las cosas se preparan muy bien, pero tú ya tienes cierta capacidad de decir, ostras, esto igual me están ofreciendo una oferta demasiado interesante, ¿no? Tienes esa capacidad de pensar, a ver si esto puede haber, aquí hay gato encerrado o no. Los menores, en muchos casos, no tienen todavía esta capacidad. Entonces, eso se lo puedes transmitir tú, independientemente de que sepas o no cómo acceder a una página web segura o cómo proteger tu móvil, ¿no? Ese tipo de cosas son las que los adultos tenemos y lo que los adultos tienen que transmitirle a sus hijos. El resto de cosas, como le digo yo a las familias, se aprenden. Es así. Y es imposible saberlas todas y no siempre vamos a saberlas todas. Nosotros en los talleres todos los días nos encontramos con videojuegos nuevos que nos dicen que utilizan, aplicaciones súper raras que no sabemos ni que existen. Bueno, en eso siempre vamos a ir por detrás de ellos muchas veces, pero tenemos que aprovecharnos de la otra parte, ¿no? Lo que sí les podemos aportar a ellos. Me ha sorprendido que digas que también los formadores tienen miedo a transmitir estos conocimientos a los menores. Sí. Porque ahí a lo mejor hay un gap que no debería existir, ¿no? Tengo la sensación. Quizá es un poco feo decirlo, pero yo cuando estoy con profesores, cuando ya tengo un poco de confianza, siempre les digo, no os toméis a mal esto que os voy a decir, pero no pasa nada con que les digáis a ellos que no conocéis algo, ¿no? Los profesores muchas veces tienen la sensación de que ellos son los que tienen que saber todo, y no es así. Muchas veces se consiguen más cosas diciéndoles a ellos que no sabes algo. Oye, pues mira, no soy como esto, tú lo sabes, me lo explicas. Es una forma diferente de afrontar eso. Y muchas veces al profesorado les cuesta esa parte. Hay otros que no, pero muchas veces eso de decir, yo soy el profesor, ¿cómo te voy a decir que no sé algo, ¿no? O que tú puedes saber, entre comillas, más que yo. Entonces, por eso muchas veces ahí es donde cuesta a los profesores, por eso, porque tienen la sensación de que tienen que controlar un tema lo suficientemente bien como para poder dar formación de esa parte. Pues que yo añadiría aquí que hay un dato de partida que es fundamental. La Comisión Europea estima que solo el 35% de la población tiene las competencias digitales necesarias para poder hacer un uso seguro de la tecnología. O sea, es que ni siquiera los padres y madres y muchos profesores
saben hacer ese uso seguro. Y esto, además de los riesgos que ha comentado Rosa, que aplican generalmente a niños, están los que aplican directamente a la ciudadanía, como es la manipulación de pensamiento vía fake news o un ataque ransomware que te secuestra el dispositivo con el único objetivo de conseguir dinero. O bueno, además, todos sabemos realmente protocolos básicos de ciberseguridad, como puede ser hacer un uso seguro de la contraseña, cambiarla cada X tiempo y hacerla segura, o tener copias de seguridad. Todos sabemos que, todos no, muchos sabemos que hay que hacerlo, ¿no? Pero no significa que lo hagas también. O sea, hay como varios estados dentro de esta alfabetización digital, lo que se viene a llamar, ¿no? O sea, primero necesito los conocimientos, que no todo el mundo los tiene, y luego tengo que querer aplicarlos sabiendo que supone un pequeño lastre en mi día a día. O sea, es más fácil pensar una contraseña y no cambiarla nunca que tener que estar pensándola cada 3 meses y además que sea segura para escribirla todas las veces, ¿no? Entonces, necesitamos esa concienciación en la que muchos están volcados o haciendo, bueno, concienciando. Y luego la capacitación, o sea, realmente ahora que ya soy consciente de los riesgos, sé que esto también me afecta a mí, pues tengo que tener los conocimientos necesarios y tengo que aplicarlos. No es fácil, es un proceso que lleva su tiempo, sin duda. ¿Vosotros qué planteáis ante estos riesgos? ¿Cuál es vuestra propuesta de valor? Nosotros lo que pensamos es que capacitar en edades tempranas es lo ideal, o sea, porque una persona pues como yo, que tiene 46 años, pues ya tiene resistencia al cambio, nos cuesta hacer más las cosas o hacerlas de otra forma, ¿no? Lo ideal es que los chavales, igual que tienen educación vial, por ejemplo, o sea, todo el mundo más o menos sabe que tiene que mirar a un semáforo antes de pasar la carretera, pues adquieran estos conocimientos básicos desde el principio, desde que se empiezan a conectar a Internet. Y luego ya, aparte de que esto es una ventaja para todos, porque cuando estos chavales lleguen al mercado laboral, pues ya vendrán capacitados y sabrán hacer ese uso seguro. A día de hoy, el 80% de los ciberataques a empresas se hacen a través del factor humano. Es mucho más fácil para un hacker engañar a un empleado, robarle la contraseña, que buscar una vulnerabilidad en un sistema informático. Entonces, vosotros suplís esa falta de formación con una capacitación que impartís vosotros, ¿verdad? Ese es un poco la principal labor de Gaptime, ¿verdad? Eso es, sí. Nosotros tenemos un programa que llamamos Segura Escola, destinado para colegios, en los que tiene diferentes intervenciones y siempre partimos de una primera intervención que nosotros llamamos diagnóstico, en la que vamos a una clase, nos juntamos con los alumnos, les hacemos una serie de preguntas en las que, bueno, queremos sobre todo saber que nos cuenten ellos, más que nosotros decirles algo, sino que ellos nos cuenten cómo utilizan Internet, cuándo se conectan, a qué personas siguen, qué juegos les gustan, qué películas ven, todo ese tipo de información y además una herramienta que tenemos que nos permite hacer el sociograma de ese aula. Con toda esa información que sacamos ese día con ellos, nosotros hacemos un diagnóstico. Por lo que decíamos antes, extraemos los riesgos. No todos los alumnos utilizan la tecnología igual, entonces no todos tienen los mismos riesgos. En base a esos riesgos... Hay muchas diferencias entre clases. ¿Hay Aparte diferencias? de por la edad, por zonas geográficas o por barrios. Sobre todo por muchas veces aplicaciones concretas que utilizan con unos fines, hay por modas, momentos y desde un colegio hasta otro se ponen de moda unos juegos o otros. Sí, la verdad que hay bastantes diferencias. Hay otras que son comunes, la gente que siguen en Internet y demás generalmente suele ser común, pero sí que hay pequeñas diferencias o que en un momento en una clase en concreto han tenido algún problema que es muy habitual con el grupo de WhatsApp. Pues interesa centrarnos en esa cosa que ya habéis identificado, ¿no? Que el colegio tiene identificada y que podemos intentar trabajarla. Entonces, en base a ese diagnóstico que hacemos, nosotros después le planteamos al colegio el programa de capacitación que creemos más adecuado para ese grupo en concreto. Y ese programa de capacitación se lo llevamos, aparte de ese grupo de alumnado, también al profesorado y a las familias. Entonces, intentamos siempre que el mensaje que les mandamos a los menores les llegue también desde distintos ámbitos, ¿no? Que el profesor les mande el mismo mensaje y que las familias también les manden el mismo mensaje para intentar cerrar un poquito el círculo. Y vuestra capacitación se centra en los niños, ¿verdad? En los niños y adolescentes. No en los padres ni en los profesores, en los críos y crías. Pero también, foco es verdad que se pone el alumnado, porque son 3 sesiones las que se imparten con ellos, pero nosotros vemos absolutamente imprescindible involucrar tanto al profesorado como a las familias en esta educación digital.
Además es que creemos que cada uno por su cuenta un poco puede conseguir. O sea, de nada sirve que un profesor le diga a un chaval que a las 10 de la noche deje el móvil en la mesilla si luego los padres no se ocupan de que así sea, ¿no? Y lo mismo, y viceversa. También la labor de educar, pues hombre, todos los padres y madres seguro que saben y lo hacen bien, pero realmente el que está preparado para ello es un profesor de un colegio. Es la labor en esta sociedad, ¿no? que tenemos. Entonces, consideramos muy importante involucrar a los dos, o sea, rebajar la conflictividad que pueda haber relacionada con el ámbito digital entre familia y colegio, que la hay y mucha, porque todos se tiran los trastos pensando que lo tiene que hacer el otro. Entonces, intentamos delimitar un poco las responsabilidades y también los derechos de cada una de las dos partes y hacerles ver que tienen que funcionar en equipo. Esa es la forma de hacerlo eficiente sobre todo. Y que el mensaje les llega de otra forma, sobre todo a las familias, cuando, por ejemplo, das una charla genérica sobre riesgos en Internet, ¿no? Bueno, pues tiene una cierta repercusión, pero cuando te digo, no, mira, es que tu hijo en concreto está utilizando esta aplicación, esta otra, entonces puedes tener estos problemas. La reacción es totalmente diferente, ¿no? Porque no te estoy hablando de cosas genéricas o muchas veces de estadísticas que no sabemos muy bien de dónde vienen. No, estas son cosas que hemos visto en concreto y que te afectan a ti directamente. Entonces, digamos, el grado de participación de las familias y lo que consigues con esa parte es mucho mayor, ¿no? Ya. Y has dicho 3 sesiones, ¿verdad? 3 Con el sesiones alumnado son 3 sesiones. que Sí. evidentemente dependen del diagnóstico que hayáis hecho previamente. Pueden ser 3 sesiones de juegos, de WhatsApp, has mencionado también, has mencionado aplicaciones. No sé si hay alguna cosa que me esté dejando en el tintero. No, bueno, por acotar, son 3 sesiones con alumnado. La primera casi siempre hace referencia a riesgos digitales, aquellos que hemos visto, os enseñamos a identificarlos, a prevenirlos y qué hacer cuando se encuentran ante un caso de extorsión, de bullying o tal. La segunda casi siempre hace referencia a seguridad y privacidad. Y aquí entraría a identificar, bueno, primero mi dispositivo móvil, pues todo aquello que hace referencia a la seguridad, cómo configurarlo. En la parte de privacidad entraría cómo configurar los perfiles en redes sociales para que no nos vea todo el mundo, etcétera. También la parte de fake news, de identificar noticias falsas. Y luego ya el último hace más referencia a identidad digital y valores. Y esto es algo muy importante, yo creo, en la parte de identidad digital, porque hay que tener en cuenta que estos chavales que nacen ya conectados, por decirlo de alguna forma, la traza que están dejando de su vida, a lo largo de su vida en la red, es toda su vida. O sea, realmente toda su vida está en la red. Y ellos se van a encontrar incluso con que cuando quieran acceder al mercado laboral, los headhunters lo primero que hacen hoy es reciben el currículum y luego van a redes sociales a buscar información sobre la persona, a ver si es verdad lo que me dicen y tal, ¿no? Entonces, todo lo que están ahora alimentando en redes sociales puede ir a su favor o en su contra cuando quieran acceder al mercado laboral. Entonces, se les enseña un poco a cuidar, a mantener saludable esa identidad digital de la que luego van a depender muchas cosas, sí. Y luego la parte de valores hace más referencia al comportamiento, ¿no? O sea, aquí lo que vemos, y yo creo que todos ya lo hemos visto, es que nos comportamos de una forma muy agresiva en el ámbito digital. Es que la gente casi ni se saluda, somos tenemos el tema de los haters, de los que hacen daño porque sí, y esto incluso lo hemos visto en talleres, en algunos experimentos que hemos hecho, el momento que pones un canal anónimo, que les pides una valoración del taller o algo parecido, ¿no? A los chavales les dices que es anónimo, hay un porcentaje pequeño, un 10, un 15%, que agreden, pues que ponen a atacar. Pues empiezan a insultar a la educadora, le llaman las cosas más variopintas. Y bueno, es un reflejo realmente de lo que está pasando en Internet. Entonces, intentamos hacerles ver que realmente el ámbito digital y el real son el mismo. O sea, muchas interacciones que hacemos, o sea, es muy habitual también en los chavales que contacten con una persona a través del ámbito digital, pero que luego quedan en el mundo real. Y mira lo fácil que es para alguien que quiere malintencionado hacerse pasar por quien sea, por un amigo suyo de clase y cuando queda, pues, en fin, hacer lo que quiera hacer, ¿no? Básicamente, como por volver a donde hemos empezado, son 3 sesiones y el contenido va a depender de los riesgos que se han identificado en la parte del diagnóstico. Sobre esto que has comentado, un par de preguntas. Privacidad. Este es un tema divertido porque parece que los jóvenes tienen un concepto distinto, ¿no? ¿Vosotros cómo lo veis?
Sí. Sí, sí, totalmente distinto. Primero, bueno, nosotros hacemos una actividad que suele funcionar bastante bien, en la que les preguntamos a ver, les damos una serie de información y les decimos a ver si esas cosas para ellos creen que es algo privado o no. Y se ven cosas como desde el que dar su teléfono móvil no le parece un dato privado hasta el que eso le parece súper privado. Entonces, al final, lo que intentamos es que vean ellos, oye, la privacidad como tal tienes que decidirla tú, pero ten cuidado. Y también les intentamos identificar, ¿no? Es privado, pero ¿con quién? Es probable que compartas unos datos con tu familia diferentes que con tus amigos, a diferentes con un amigo, por ejemplo, o en el ámbito de clase diferente del equipo de fútbol o el deporte al que juegues o lo que sea, ¿no? Entonces, sí que se ve que muchas veces, si no identifican riesgos o no ven que pueda haber ningún problema, no pasa nada porque yo publique una foto o porque un dato personal o que dé algo, ¿no? Entonces, sí que se ve eso, esa parte de que igual no valoran tanto muchas veces porque no son conscientes de esos datos. Cuando les dices, oye, ¿no te has dado cuenta de que si pones, yo qué sé, tu número de teléfono o lo que sea, te pueden mandar mensajes? O si pones una foto, esta foto puede terminar no sé dónde. Entonces ya son un poquito más conscientes y se lo empiezan a pensar, ¿no? Lo que pretendemos con esto muchas veces es que sean ellos mismos los que lleguen a la respuesta, lo que decíamos antes. Que yo te diga, haz esto, haz esto, haz esto, pues sí, pero cuando son jóvenes ya sabemos que, como nos decían en casa, ¿no? Te entra por un oído y te sale por otro. Muchas veces hasta que tú no te ves reflejado en eso, ¿no? No ves lo que pasa o no ves el riesgo, y está muy bien muchas veces en las clases, ¿no? Que de repente ves como que están así, se quedan parados y dices, a ese le ha llegado, ¿no? Parece que cambian un poquito el chip y dices, parece que se ha quedado con algo. Entonces, bueno, es un apartado, como decía antes Robert, el tema de la privacidad, todos los datos que vamos compartiendo día a día, súper importante, pero ya no solo eso, sino que esos son los datos que igual que compartimos de forma inconsciente, pero que ellos aprendan a ver qué datos comparten y que lo valoren, ¿no? Que esos datos que están dando, que tienen un valor para ellos, pues es una de las cosas que más solemos trabajar. Sí, aquí yo añadiría que realmente este problema está muy marcado en los adultos también, ¿eh? O sea, cantidad de adultos, no sé si son conscientes de que cuando tú te bajas una app gratuita y te dice que quiere acceder a tus contactos, no es que le estés dando tus datos, le estás dando los datos de todos tus amigos, familiares, todo lo que tienes en el móvil. Y parece que no nos importa. Es que si yo no te he dado ni siquiera el consentimiento para que publiques esa información, ¿no? Y de la misma forma, esa necesidad que parece que tenemos de subir todo a las redes sociales y contar todo sobre nuestras vidas, incluso nuestros hijos, está poniéndonos muy en riesgo porque alguien malintencionado, cuanto más sabe de nosotros, más fácil es que nos manipule vía fake news. Y esto tenemos el caso de Estados Unidos que pasó en las elecciones. O sea, Trump se sabe que obtuvo más de un 10% de los votos a través de noticias falsas que dirigió a personas que previamente habían hecho un perfilado de 50 millones de estadounidenses, detectaron a aquellos que no tenían la intención de voto clara y empezaron a bombardearles con fake news dirigidas, pues intentando orientar el voto, en este caso al que había pagado la campaña, que es... la consecuencia realmente es cuanto más exponemos de nuestra vida, mucho más fácil somos de manipular. Y por eso las fake news tienen tanto éxito y están arrollando, porque es que son muy efectivas, muy efectivas. Gartner publicó ya el año pasado que en 2022 la mitad de información que se publicaría en Internet sería falsa. Esto es un drama auténtico. Esa foto en sí ya por la mitad falsa. Pero yo lo que pienso es, ¿y en 2026 cuánto va a ser falso? ¿El 80%? O sea, al final será tan difícil separar la señal del ruido que es muy probable que deje de tener valor lo que se publica en Internet, ¿no? O sea, es un verdadero problema lo de las fake news y la información falsa que se está publicando. Bueno, luego está la parte positiva de creatividad y de expresión que tienen las oportunidades que tienen los niños gracias a estas herramientas, ¿no? Yo pienso que, joder, si hubiese tenido una herramienta como esta cuando era adolescente, lo mucho que me habría reído y que me habría divertido. Claro. ¿No? Sí, sí. Súper importante cuando les decimos a las familias, cuando hablamos de los riesgos, yo en esa sesión continuamente les suelo pasar una frase que digo, el 80% de lo que hay en Internet es bueno, pero a pesar de eso te sigo hablando de los riesgos, pero quédate con que hay un montón de cosas nuevas y buenas en Internet, ¿no? Y yo se lo digo así porque lo creo realmente. Y hasta que no se lo haces ver muchas veces a las familias,
no se dan cuenta, no sé. Todos hemos utilizado, bueno, en nuestra época teníamos en casa la enciclopedia, esa era nuestra fuente de conocimiento, ¿no? Pensar hoy en día que tenemos toda la información al alcance de nuestra mano, que sí, que tenemos que filtrarla, está claro, pero hombre, esas cosas, ese acceso que nos está dando la información, pues es que es impresionante, ¿no? O poder contactar con una persona que está en el otro lado del mundo, o ahora cuando hemos estado confinados, que podíamos hablar con nuestros familiares o lo que sea de forma súper sencilla, está claro. Tenemos que hablar de los riesgos porque si no los conocemos es imposible que podamos intentar minimizarlos o evitar que ocurran, pero desde luego que ¿Habéis, creemos que... ¿habéis detectado familias que, cómo reaccionan ante estos riesgos, pues han decidido bloquear o prohibir o tomar medidas de ese tipo? Que también habrá, digo yo, ¿no? Sí, sí, muchas familias piensan que, bueno, si el móvil crea adicción, ¿no? Me estás diciendo que el móvil crea adicción, entonces no le doy el móvil a mi hijo o a mi hija, ¿no? Si no tiene el móvil, no puede ser adicto al móvil. Bien, puedes pensar así, ¿no? Pero nosotros creemos que, oye, eso no va a conseguir nada. Pensar que tu hijo de aquí en adelante va a utilizar menos la tecnología, para mí es algo utópico pensar eso, ¿no? Entonces, lo que les decimos es, cuanto antes les ayudes a utilizarlo bien, mucho mejor. No esperes más adelante. Desde luego que son adictos o quieres evitar la adicción, bueno, pues ponle unos límites. Vas a poder conectarte un tiempo o lo que sea. ¿Que crees que pueden acceder a contenidos? Vale, pues supervisa un poquito, está con ellos o que tengan ellos la capacidad de poder decirte si algo no les ha gustado. Pero desde luego, para mí la solución no es quitar la tecnología, es Claro, enseñarles cuanto antes a usarla bien. un chaval hoy sin móvil queda desconectado de sus compañeros en gran medida, ¿no? Totalmente, es que eso puede ser, les Claro. puedes provocar un problema tú, ¿no? Porque mucho del bullying viene precisamente por aquel que está fuera de onda o, pues en este caso, como ellos ya socializan a través del medio digital, quedan y tal, el que no está ahí, pues está fuera. Entonces, podrías llegar a causarle tú un verdadero problema si le excluyes, ¿no? Podrías excluirle. Es que esto tiene relación con lo que estaba diciendo también Rosa, ¿no? De que muchos se ponen mucho hincapié en saber cuál es la edad recomendada para dar un móvil. Pero no nos damos cuenta de que realmente ese acto, no depende de la edad del chaval, sino de que tú le acompañes. Depende de ti. O sea, si tú vas a hacer una buena educación, una supervisión, pues lo puedes hacer con 6 años, seguro que sí. No sé hasta dónde va a aportar al chaval al desarrollo, ¿no? Pero si no lo vas a hacer, claro, cuanto más tarde mejor. Siempre y cuando no le provoques un problema social, porque claro, que todos los chavales ahora con 9 años tengan un móvil, si el tuyo con 12 no lo tiene, seguro que eso le causa algún problema. Entonces, Vosotros dos tenéis niños, ¿verdad? mi pareja tiene una hija y que bueno, ya 19 años, pero he vivido todo lo que es la adolescencia y la relación con la tecnología y es realmente complicado. O sea, hay que entender que muchas familias están desbordadas porque en el momento que, o sea, el rechazo que un chaval tiene a cualquier tipo de supervisión en el ámbito digital es proporcional al tiempo que lleva solo en ese ámbito. Si yo con 9 años te da un móvil y con 12 pretendo poner un control parental, te vas a encontrar una fiera. Tu hijo no va a querer, no se va a dejar. Si le quieres quitar el móvil con 12 años, pues lo más probable es que te quedes impresionado de su reacción, porque se ponen hasta casi violentos. Eso lo dicen muchísimas familias, ¿no? Es complicado y por eso nosotros pensamos que hay que trabajarlo antes de darle el primer móvil y después. Y asumiendo que pocos años después de que le des el móvil ya no vas a poder hacer mucho, no te va a dejar entrar en ese ámbito. Entonces será educar desde fuera, vamos. Entonces, tú también tienes niños, ¿verdad, Rosa? No, yo no tengo niños, pero tengo dos sobrinos. ¿Cómo se os ocurrió esto? Claro. Mira, yo Era tengo dos productiva la sobrinos. pregunta, sí. Yo tengo dos sobrinos que ahora tienen 6 y 8 años y yo he vivido con ellos muy cerca el empezar desde muy pequeñitos con la tecnología, ¿no? Y empezar a utilizarla y cómo se manejan y cómo con 3, 4 años de repente están jugando a ser youtubers, ¿no? Y a presentar y abren una caja y hacen, mira, hola amigos, esto es tal, ¿no? Y lo van viendo y después empiezan a aparecer los primeros juegos. Entonces, la verdad que te vas dando cuenta de que los niños muy pequeñitos, yo me he dado cuenta de mi sobrino, el más pequeño,
no sabía leer, no sabía nada, pero él navegaba por vídeos de YouTube de un sitio a otro, ¿no? Sabía cómo pasar al siguiente, la X es para cerrar, este me gusta, este no me gusta, y te dabas cuenta de que muchas veces se encontraba con contenidos, yo qué sé, le aparecían anuncios de películas de miedo que no le gustaban, entonces le veías la reacción suya, ¿no? Y pasar al siguiente o no sé qué, entonces te vas dando cuenta de estas cosas y también, bueno, te sirve un poquito a mí de experimento, ¿no? De ir probando ciertas cosas, ver cuáles son los juegos que utilizan ahora o por qué le gustan uno u otro, ¿no? Al final también la parte está de no ser la madre, digamos, soy la tía a la que le cuentan este tipo de cosas, también te permite acercarte a ellos igual de otra forma, ¿no? Que como padres muchas veces es un poco más complicado. La idea de la empresa se os ocurrió viendo tú a tus sobrinos y tú a los hijos de tu pareja, ¿no, Robert? Bueno, no, realmente era una necesidad. Esto empieza en 2017 y yo antes trabajaba en Panda Security. Ya desde ahí ya se veía claramente que había un problema con esto, o sea, que la formación, los padres y madres no sabían, no estaban preparados y además eran conscientes de los riesgos. Y bueno, nos decidimos a emprender con la única intención de ayudar. O sea, siempre hemos dicho que Captain es un proyecto de impacto social y es que nos lo creemos realmente. O sea, lo que queremos es ayudar porque vemos que hay un gap ahí que puede provocar que la convivencia en el futuro pues sea peor. En vez de mejorar, que vayamos a peor. Bueno, también ya pues uno tiene una edad. Yo he trabajado siempre para multinacionales, para el Santander, para Panda, para Seguros y Bilbao y tal, y bueno, tenía ganas ya de hacer algo que ayudase también un poco a la sociedad, o sea, algo que revierta un poco la experiencia, ¿no? Y bueno, pues nos aventuramos a hacer esto. Sí, yo los últimos años estuve trabajando con colegios, 6 años atrás trabajaba con colegios y trabajaba con formación en nuevas tecnologías y demás, sobre todo con profesores. Y es una cosa que estaba muy bien porque veías la necesidad, veías que cada vez más colegios estaban empezando a introducir las nuevas tecnologías, pero nos quedábamos en la parte técnica. Y yo me daba muchas veces cuenta y digo, es que esto no es. Primero, está muy bien la formación al profesorado y hay que hacerse, pero es que el foco tiene que estar en los alumnos, ¿no? Y nunca me había puesto realmente a dar formación ahí y tenía muy claro que cuanto antes entráramos en ese ámbito, mucho mejor. Y luego que en todo esto siempre nos quedábamos, como te decía, en lo técnico, en cómo utilizar algunas herramientas, pero no era cómo utilizarlas bien. Y veías unas cosas que, bueno, todavía siguen apareciendo, pero llegar a aulas y encontrarte las contraseñas en el post-it en la mesa directamente o sesiones abiertas en dispositivos, este tipo de cosas que dices, ostras, hay que tener un poquito cuidado con esto y muchas veces es porque no somos conscientes de lo que puede pasar después, ¿no? Entonces, será también una cosa de intentar enfocar esto, pero llegando o poniendo como foco en los menores, no tanto los adultos. ¿Sabéis qué pregunta viene ahora, no? ¿Cómo os encontrasteis? ¿Cómo nos encontramos? Sí, pues yo creo que... En algún momento habéis tenido que encontraros y daros cuenta de que los dos queríais hacer lo mismo y que eso se podía traducir en una empresa, ¿no? En una sociedad limitada, sois, ¿verdad? Sí. Yo creo que fue porque, bueno, yo ya estaba decidido a montar o empezar con esto, y entonces necesitaba alguien que supiera desarrollar una web, obviamente, que me ayudase con la parte técnica, y me hablaron de Rosa. Contacté con ella porque ella, además de lo que cuenta, es especialista desarrollando sobre WordPress. Y le conté el proyecto, le dije a ver si quería colaborar y casualmente ella ya estaba con la motivación de ayudar a los profes y tal para hacer un sobre tecnología. Entonces fue como muy natural y casual y natural a la vez. Y a partir de ahí, pues para adelante. Sí. Qué curioso, ¿no? Tú querías que hiciera una web y al final te hizo la mitad de la empresa. Sí, o más. Sí, era así, ¿no? Yo entré realmente por la web y luego cuando no sabía ni de qué iba nada el tema, ¿no? Y luego cuando estás haciendo así cosas, dices, jolín, si es que esto es lo que yo llevo intentando trabajar con los profes en los últimos años, ¿no? Y lleva la parte esa de... Porque inicialmente enfocábamos esto a familias, ¿no? No estaba tanto pensado en la parte de alumnado. Esto es interesante, ese dato, sí. El primero... Sí. Cuéntalo, Eso cuéntalo. es. Inicialmente había un programa de capacitación para familias, o sea, esa era la idea, capacitar a las familias con una serie de contenidos educativos y ya está. Y herramienta de ¿Cuál fue control parental. Sí, eso es, encuentro parental. El problema era al final que las familias o no estaban ahí todavía o muchas veces lo veían eso como sí, sí, está muy bien, pero
¿vosotros quiénes sois, no? ¿Por qué me tengo que fiar de vosotros? Si es algo que me recomienda directamente el colegio o alguien, entonces quizás sí. Y fue cuando, pues un poco a base de prueba y error, ¿no? Como muchas veces pasan estas cosas, fuimos dándole forma a Seguro Escola y a orientar esto directamente al colegio, que se involucren ellos y todos los actores, digamos, que intervienen en la educación del menor, conseguir meterlos ahí, ¿no? ¿Quién nos paga hoy en día? ¿El colegio? Sí, Sí, realmente tenemos soluciones para los dos. Para las familias están los planes de bienestar digital. Como decía Rosa, incluyen formación y alguna herramienta para la supervisión. Y Seguro Escola, que es el programa integral que desde el colegio involucra a las familias. Entonces, en esa primera fase, en 2017, cuando creamos la plataforma para dirigirnos a las familias y proponerles los planes, no tuvimos el éxito que esperábamos, por la razón que sea, pero sí recogimos feedback que nos dijeron que a ellos les seguía preocupando mucho ese tema, el de la educación digital, pero estarían dispuestos a invertir esfuerzo, tiempo y dinero siempre y cuando el plan viniese coordinado desde el colegio. Y fue eso lo que nos dio la idea, pues, para diseñar una solución que se adaptase a su necesidad, ¿no? Entonces, por eso Seguro Escola lo que busca es desde el colegio involucrar a las familias en esta educación digital. Sí. Y a día de hoy, Gaptime vive de Seguro Escola, del colegio, sí, sí, sí. Vale. Entonces, vosotros a quien ofrecéis servicios también es a los colegios. Hoy en día, imagino que comercialmente les vais, les contáis lo que ofrecéis y los que les parece que es interesante, pues os los contratan, ¿verdad? Sí, inicialmente fue así, empezamos por la privada concertada, pero ahora ya ha despertado bastante interés. Supongo que también todo lo que es el COVID ha maximizado o acelerado este proceso y ahora, pues, justo antes de esto, hemos presentado a la Consejería de Educación de Castilla y León. También conocen ya, se han interesado la de Cantabria, la de País Vasco, obviamente. Con la Generalitat se ha cerrado la fecha para octubre y estamos en breve, esperamos poder presentarle a la de Madrid. Porque durante este año hemos sido acelerados por SecLab, que es una aceleradora especializada en educación. Ajá. Además, con la suerte de tener nos han dado el premio a la startup más innovadora de educación, ¿no? Y bueno, lo que esperamos es, porque realmente la estrategia ha sido, probamos primero en local, que a día de hoy se habrá implantado en unos 10 colegios en Vizcaya. Cuando tengamos ya datos de la eficiencia del método, empezamos a intentar ya, pues, expandirlo y llevarlo a todos los colegios que se pueda. Y lo de SecLab nos vino muy bien, primero porque nos reconoció como un proyecto de valor para educación, que era uno de los hándicaps que teníamos, porque nosotros nos falta esa parte de background. Nuestro background es de desarrollo, es técnico, ¿no? Bueno, SecLab ya reconoció el valor de Seguro Escola y ahora nos está un poco posicionando. O sea, nos ha conseguido, por ejemplo, pues tenemos ahora un acuerdo y vamos a integrarlos con SM, con la editorial, para hacer unos módulos formativos que ellos van a proponer. O sea, nos ha puesto un poco en el mapa. También el confinamiento nos obligó a pensar cómo dar este servicio en los centros sin tener que ir al centro, y en concreto el Colegio Montessori de La Paz, Bolivia, ha sido el primero en implantar Seguro Escola en 100% en modo online. Esto nos ha venido muy bien. Y luego, la siguiente que ha pasado es que INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, nos ha propuesto ingresar en Internet Center of Spain y presentar un proyecto a la Comisión Europea para, en este caso, lo que hemos propuesto es automatizar toda la metodología, todo Seguro Escola, en la medida de lo posible, recoger la información con videojuegos, realizar el diagnóstico de forma automática y el programa de prevención también que esté completamente digital. ¿Para qué? Pues sobre todo para poder bajar muchísimo el precio y poder llegar a las escuelas públicas de todo el mundo, que es un poco el objetivo y el reto. Me habéis contado un montón de cosas de repente. Algunas de las más relevantes sí que os voy a preguntar un poquito más, a ver si podemos ser ya breves, que nos queda poco tiempo. Has hablado de La Paz, de un colegio de La Paz, de Bolivia. Entiendo que allí lo que habéis implantado es vuestra metodología, ¿no? Porque evidentemente no vais a ir allí vosotros a dar la formación. Quiero suponer, ¿no? Sí. No, la formación la dimos exactamente igual, pero en vez de ser los talleres presenciales, los hicimos online. O sea, en los talleres que hacemos a nivel presencial, nosotros utilizamos muchas herramientas digitales. Entonces, lo que hicimos fue
conectarnos como estamos haciendo ahora por videoconferencia con el alumnado y trabajar con ellos la parte del diagnóstico y la parte de formación. O sea, simplemente fue lo mismo, tuvimos que ajustar algunas herramientas y demás, pero fue online, o sea, sin tener que desplazarnos allí. Y que también nos sirve esto para que, como nos está pasando ahora, ¿no? Muchos colegios nos dicen, ¿y si nos vuelven a confinar, qué pasa? Pues no pasa nada. Si vais a seguir dando clases online, nosotros con que los alumnos tengan dispositivos, que aquí tenemos la suerte que la mayoría de los colegios ya están preparados, pues en principio no tiene por qué pararnos eso, ¿no? Vale, y después has hablado también de SM, ahí son módulos formativos, entiendo que son pues ya material educativo para que el niño pues por sí mismo aprenda, ¿no? O con la ayuda de un profesor, pero no es... familias. Sí, la parte de SM está pensada para familias. Ellos están buscando en módulos de capacitación de diferentes temáticas orientadas a familias sobre todo. Vale, y después la expansión que habéis hecho, que estáis intentando hacer con consejerías de educación, entiendo que hay, claro, un acuerdo, imaginemos, con la Generalitat de Cataluña para dar formación en todas las escuelas de Cataluña, pues es casi inabarcable, ¿no? Hablamos de un contrato de muchas horas que vosotros necesitaríais ayuda o necesitaríais gente de allí o no sé cómo os lo vais a montar. Esa es un poco la pregunta. Sí, sí. La idea para el escalado realmente lo que hacemos es llegamos a acuerdos con empresas de formación locales o que tengan ya presencia en toda España en este caso. Nosotros formamos a sus formadores y les proporcionamos el mejor contenido y ellos serían los que lo imparten en los centros. Hay que tener en cuenta que no solamente es formación, porque realmente hemos puesto mucho foco en poder medir la convivencia y el impacto de lo que hacemos en el centro. Y en concreto los videojuegos, además de recopilar la información relativa al uso de la tecnología y a cómo se relacionan, están midiendo cosas como el sentimiento de pertenencia, el nivel de cohesión, que es el sentimiento de pertenencia que tienen los alumnos al centro o al aula. Y esto es porque es un indicador de conflictividad futura. Cuanto menos te sientes parte de un grupo, mucha más predisposición tienes a, por ejemplo, a apuntarte a un reto social. Estos retos virales que van en redes sociales, que los chavales hacen auténticas barbaridades simplemente por tener un poco de popularidad o autoridad, ¿no? Entonces, pues medimos eso, medimos el nivel de igualdad, lo que decimos nivel de igualdad, que es cómo se relacionan entre géneros o si hay conflictos derivados de esta situación. Buscamos dentro del sociograma a los alumnos excluidos, aquellos que no están en primera ni segunda línea de amigos, que son las potenciales víctimas de acoso. O sea, hay muchos datos que vamos obteniendo relativo a la convivencia en el centro que lo obtenemos al comienzo del programa y luego al final, de forma que podemos evaluar el impacto de lo que hacemos. Incluso podemos intuir el nivel de convivencia que hay en ese centro escolar y compararlo con los de su zona, o su región o su país, ¿no? Por eso... ¿Hacéis con un juego, me has dicho? Sí, los juegos son los que recogen la información, entre otras cosas porque sabemos que los chavales cuentan mucho más, se sinceran mucho más con la tecnología que con personas humanas. Nos hemos encontrado casos de colegios que tienen implantado Kiva, el método antiacoso, y en un aula 11 alumnos le dicen al videojuego que hay un chaval que está sufriendo acoso, pero sin embargo no vienen a utilizar los medios de Kiva para alertar de esa situación, ¿no? O sea, está claro que les es más sencillo. A los adultos les pasa igual, muchos se declaran por WhatsApp. En fin. Entonces, utilizamos el videojuego para recoger la información y luego hay un procesamiento de esa información y una serie de indicadores que hemos definido con la ayuda de SIP2B en principio, la aceleradora especial de impacto social, y en esto nos ayuda ahora la Complutense de Madrid. Están definiendo los indicadores que alertan de situaciones de riesgo sobre la que luego se plantea el programa de prevención y competencia digital. Pero bueno, quiero decir que mucho del valor está también en poder medir el estado de la convivencia en centros de una región y ver también cómo evoluciona y cómo mejora, ¿no? Claro. Que esa es la parte del diagnóstico que me habéis comentado antes, ¿verdad? Sí. A dirección, aparte de proponerle el programa de prevención y competencia digital, que a continuación se va a llevar, se le da toda esa información al centro. Muy bien. Ya para terminar, ¿qué está de moda ahora mismo entre los más jóvenes? O sea, que el TikTok, se habla mucho del TikTok. No sé si es verdad, sí. Esa sabe más que yo, pero... Sí, sí. Como redes sociales, TikTok e Instagram son las que más así. Sí que
bueno, ha habido un montón de juegos que han aparecido o que antes igual no se estaban utilizando tanto, que ahora están muy de moda, ¿no? Entre ellos. ¿Sigue No habiendo sé, el fenómeno ese de los youtubers? ¿Sigue estando ahí en sí, boga? sí, sí, la verdad que sí, cada vez más. Ahora está apareciendo una plataforma, bueno, que se parecía a YouTube, que se llama Twitch, que se utiliza mucho para, bueno, los youtubers como streaming de videojuegos, ¿no? En los que van enseñando en directo, digamos, cómo van jugando o este tipo de cosas. Sí, sí, sobre todo lo que les llama la atención es imagen y vídeo, sobre todo. Y muchos juegos que se pueden utilizar en un montón de plataformas. Hablamos siempre de Fortnite, ahora está de moda Among Us, Fall Guys. Bueno, cada momento tiene su juego, pero bueno, sí, sí. Y Rosa es una de las mejores las personas que más conocen esa realidad. Bueno, yo soy Por un tu trabajo lo tienes poco... que conocer, claro. Claro, claro. Nosotros cuando les preguntamos, aparte de los juegos que conoces, siempre les decimos, ¿y cuáles, además de estos que os hemos dicho nosotros, estáis utilizando? Entonces, yo invierto mucho tiempo en mirar esos juegos y en jugar y ver qué cosas más allá podemos encontrar de los juegos, ¿no? Porque para mí los juegos son un instrumento que no tiene por qué ser ni bueno ni malo, si los utilizamos bien. Yo tengo casos de niños que a través de videojuegos han aprendido un montón de cosas, tienen ciertos conceptos, aprenden cosas de historia, por ejemplo, pero que tienen muchos riesgos. Hay muchos juegos ahora mismo que tienen un chat abierto sin ningún tipo de filtro, en el que no saben con quién están hablando. Entonces, bueno, todos los juegos pueden tener su parte buena o su parte mala, pero hay que intentar ver un poquito más allá, ¿no? Esas cosas en las que podemos fijarnos, que muchas veces a ellos se les escapan, entonces nosotros intentar fijarnos ahí en eso. Referente a TikTok, yo diría que Instagram, que lo preocupante ahí es que la mayoría de los usuarios de TikTok o de las niñas, que en principio son niñas que entran, lo hacen antes de la edad permitida. Entonces lo hacen con cuentas falsas. Tienen que falsear su cuenta para poder acceder y tener... Y precisamente el que sea una cuenta falsa hace que los padres no lo conozcan. Y entonces están sin ningún tipo de supervisión, ¿no? Aquí hace falta un poco más de responsabilidad por parte de los fabricantes, la industria tecnológica. O sea, TikTok podía evitar esa situación y asegurarse de que los chavales, si no tienen 13 años, pues no tienen cuenta, ¿no? Y lo mismo Instagram y lo mismo YouTube, claro. Muy bien. Pues Rosa, Robert, muchísimas gracias por contarnos vuestra aventura emprendedora y por darnos tantas inputs sobre la realidad de los menores e Internet, que está ahí y que son cosas pues, que muchas veces nos pasan más desapercibidas o no las vemos tan claramente. Pues muchísima suerte con vuestro proyecto y con todas esas iniciativas de expansión que estáis acometiendo. Y ya nos veremos en otra ocasión, seguro. Seguro. Muy bien, muchas gracias. Sí. Agur.